Muy buenas tardes, una vez más estamos aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Iglesia Casa de Luz, Pastor Luis García desde la ciudad de Beaverton, al estado de Oregón. Hoy, como habíamos hablado, vamos a compartir acerca de aquella oración o aquella experiencia que Salomón tuvo con Dios. En el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 en adelante, leemos, y te lo voy a ir parafraseando. Queremos ver qué está detrás del versículo de segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Muy conocido, pero vamos a conocer su trasfondo. La palabra de Dios dice: así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande la langosta para que devoren las cosechas, o envíe plaga entre ustedes. Aquí viene el versículo 14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Pedimos que la bendición tuya sea sobre nosotros. Bendice a las personas que escuchan esta enseñanza, que esta enseñanza llegue a su corazón. Hablaremos tu palabra. Solamente pedimos que tu Espíritu venga a cada uno de los que escuchan este mensaje y tú reveles, les des el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Salomón fue el hijo de David, quien Dios lo había escogido para construir el templo. El templo que nunca el pueblo hebreo había tenido un templo, habían tenido un tabernáculo que era portátil, era algo que se construía y era temporal, no podía estar permanente. Ellos celebraban allí los sacrificios a Dios. Si recordamos bien los sacrificios, como dice aquí, he oído tu oración y he elegido este lugar para que se realicen sacrificios. Recordemos que Dios les había mostrado a ellos desde la redención o desde que los sacó de Egipto, que a través de la sangre de un cordero, Dios les había mostrado a ellos que los pecados de los seres humanos, muchas veces el pecado del ser humano merece la muerte, así está en la ley de Dios. Entonces, la sangre de un animal simplemente era símbolo de que la persona que había cometido el pecado tenía que morir. Y la sangre en sí del cordero, que era un cordero inocente, que era un cordero que no tenía mancha, era perfecto, simbolizaba a Cristo o representaba a Cristo. La Biblia está llena de tipos o de ilustraciones. El cordero ilustraba a Jesús, representaba a Jesús. La sangre del cordero que era derramada solamente cubría los pecados hasta que viniera aquel que era el verdadero sacrificio, que era Jesús. Bien, el templo, Dios se le aparece a Salomón y le dice: yo he escogido este lugar para que aquí se realicen los sacrificios. Pero le da una advertencia, porque muchas veces los seres humanos nos sometemos a Dios y todo nos va bien, pero cuando todo nos va bien muchas veces nos olvidamos de Dios. Dios siempre tiene aquí advertencias. Depende de cómo nosotros nos comportemos, así será lo que vamos a cosechar. En otras palabras, lo que tú siembras, eso cosechas. No podemos esperar sembrar o hacer lo malo y esperar que nos vaya bien. Eso no es correcto. Bien, el versículo 13, Dios le habla a Salomón y le dice: puede ser
que haya tiempos en que yo cierre los cielos y no mande lluvia sobre la tierra. Y si yo no mando lluvia sobre la tierra, pues no va a haber cosecha. Pero puede ser que haya tiempo en que sí haya lluvia y tengan cosechas, pero yo mande la langosta. Aquí la palabra langosta quiere decir el saltamontes, ¿sí? El saltamontes, que es el que muchas veces cuando vienen por grandes parvadas o grandes cantidades, se comen y se devoran las cosechas. Entonces no produciría frutos la tierra, le dice Dios. O también puede ser que alguna vez yo mande alguna peste, y la peste regularmente tiene que ver con alguna mortandad por alguna enfermedad entre los seres humanos, como hoy la estamos viviendo en tiempo presente. Este COVID-19 ha venido a cambiar el estilo de nuestras vidas, nuestras formas de adorar, de congregarnos, de salir. Ha paralizado al mundo completo. No hay ninguna libertad, pues no hay mucha confianza. Aunque quisiéramos viajar, no hay tanta seguridad, no hay tanta tranquilidad. Vamos intranquilos. Esto de estar haciendo aseo múltiple constantemente de tus manos, de tu ropa, de salir con la máscara que tenemos que usar y todas estas cosas nos causan mucha inquietud. Pero la palabra de Dios dice, era una advertencia. Puede ser que yo cierre los cielos, puede ser que yo envíe la langosta, puede ser que haya una peste, pero estas cosas vendrían solamente por consecuencia de que muchas veces nosotros nos hemos desviado de los mandamientos de Dios, hemos sido totalmente opuestos a los mandamientos de Dios. Dios no nos está castigando por un error, Dios nos está castigando muchas veces. ¿Por qué? Porque la humanidad se ha vuelto contra lo que es bueno, contra lo que es sagrado, contra lo que es importante. Y muchas veces lo queremos justificar. Muchas veces hemos tratado de justificar el aborto. Mata miles y miles de niños. Y eso es un pecado gravísimo. La Biblia enseña que la sangre de las personas inocentes que son muertas claman desde la tierra al cielo. Y déjame decirte, solamente cuando nuestra vida está de por medio, cuando nuestra comodidad está de por medio, es cuando a veces podemos reflexionar acerca de nuestra actitud, de nuestra conducta. Por eso aquí, cuando leemos 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Aquí estamos hablando primero con el pueblo de Dios, porque la Biblia dice que muchas veces los juicios tienen que comenzar primero por la casa de Dios. Muchas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en la casa de Dios, de servirle a Dios, de darle lo mejor de nuestra vida a Dios, pero muchas veces aún nosotros, los que servimos y conocemos a Dios, podemos ser que nos estemos desviando o nos hemos ido acomodando a hacer alguna actitud que no es correcta. Muchas veces decimos que amamos a Dios y no queremos perdonar a las personas. Yo pienso que Dios nos está llamando la atención. Muchas veces venimos a la casa de Dios y tenemos rencores contra las personas, o maltratamos a las personas, o somos abusivos, o somos manipulativos. Nosotros las personas debemos de amar y saber que toda persona debe ser amada, respetada y no manipulada. Manipular quiere decir yo quiero lo mío y voy a buscar una forma de hacerte que tú lo hagas. Y muchas veces queremos, a través de nuestras conductas que son malas, que son perversas, porque para conseguir lo nuestro queremos manipular a los demás. Bien, el Señor dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, comienza por el pueblo, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Vemos pues que Dios sigue siendo el Dios misericordioso, el Dios compasivo, aún a pesar de que nos conoce, que podemos estar practicando cosas que le desagradan a Él. Esta oración nos llama y nos debe llevar a reflexionar en nuestra conducta. No queremos aquí poner el dedo a nadie. Yo pienso que lo correcto siempre ha sido que la persona se examine a sí mismo, se dé cuenta, que hable con Dios. Yo pienso que aquí no estamos tratando de juzgar a nadie. La palabra
palabra de Dios nos prohíbe juzgar a las personas. Predicamos la palabra, predicamos los mandamientos, explicamos lo que esto significa y por lo tanto, cada persona es responsable de su propia conducta. Si tú vas a mejorar y vas a vivir una vida mejor, vendrá solamente si tienes un tiempo de reflexión y meditación a solas con Dios. Dios no está lejos. Siempre dice la palabra que Dios está cercano y que nosotros debemos de buscarle mientras está cercano. Dios dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Dios siempre ha estado cerca. La palabra de Dios dice que cuando nosotros permanecemos infieles, Dios siempre permanece fiel. Dios es bueno. Eso es quien es Él. No es un atributo. Dios es bueno. Nosotros los seres humanos venimos de Dios, somos inocentes mientras somos bebés, pero después aprendemos a hacer cosas que vamos aprendiendo porque vemos. Bien, Dios dice que sus ojos estarán abiertos y sus oídos atentos a la oración. Por lo tanto, debemos buscarle y debemos de examinar. Orar es hablar con Dios. Déjame decirte, no hay nada más hermoso que hablar con Dios. Hablar con Dios es quién eres tú, Dios te conoce. Déjame decirte, Dios nos conoce por dentro y por fuera. Él sabe nuestros pensamientos, Él los conoce. Él conoce todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Te voy a explicar. Si alguna vez tú has pensado que estás haciendo algo a ocultas y que Dios no se da cuenta, la Biblia dice que cuando Dios nos dio vida, cuando Dios creó a Adán, Dios sopló vida en Adán. Entonces, la vida que tenemos los seres humanos, esa es el Espíritu de Dios, porque Dios es vida. No hay otra vida fuera de Él. No hay quien dé vida. Las plantas, la tierra, todo lo que está en la naturaleza, Dios lo puso en orden. Está bajo su autoridad. Él cuida. Por eso las estaciones del año están siempre trabajando. ¿Por qué? Porque Dios les puso un orden. Los únicos que nos salimos del orden fuimos nosotros. Pero si tú piensas que estás haciendo algo que Dios no conoce, déjame decirte, tu mente, tu corazón, tu espíritu están todos en un solo paquete. Lo que tú haces o lo que tú piensas, la vida que tienes es el Espíritu de Dios. La Biblia declara que cuando nosotros los seres humanos lleguemos a morir físicamente, nuestro cuerpo volverá a la tierra de donde Dios lo tomó. Nuestro espíritu, la vida tuya y mi vida, ese vuelve a Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a conocer todo lo que nosotros hemos hecho bueno o malo? Simple, porque tu espíritu es Dios. Ese va a volver a Dios. Es como decir, tiene el microchip de todo lo que tú hiciste. Ahí está escrito, ahí está guardado. Nadie le tiene que decir nada a Dios. Increíble, ¿verdad? No lo hemos pensado, pero así es. Por lo tanto, Dios nos ama y Él quiere que nosotros podamos vencer todo obstáculo, todas malas decisiones, todos malos hábitos, todo lo que podamos estar haciendo mal. Dios nos está recordando que debemos volvernos a Él. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te saqué de la tierra de esclavitud, te llevé a una tierra que fluye leche y miel. Dios se las dio, pero Dios le dijo a ellos, tú vivías esclavizado, tú vivías maltratado. Me clamaste a mí, yo escuché, yo vine y te liberé. Ahora yo te llevo a una tierra. En esa tierra, cuando tú tengas tu propia casa, cuando tú tengas tus plantíos, tus árboles, tus vegetales, tengas tu familia y estés bendecido porque yo te he llevado a ese lugar, no te vayas a olvidar de mí y mucho menos vayas a hacer ídolos o vayas a hacerte imágenes como muchos pueblos que van a estar alrededor tuyo lo hacen. No lo vayas a hacer. ¿Y qué crees? Tristemente, los seres humanos se nos olvidan las promesas que hacemos. El pueblo de Dios que le había prometido a Dios servirlo y buscarlo, de estar esclavizado a estar súper bendecido, tener sus casas, tener sus hijos, tener sus plantíos, estaban rodeados de bendición. Cuando ya tuvieron todo lo que era comodidad para ellos, se olvidaron de Dios. Eso es lo triste y esa es la realidad. Dios le dijo a Salomón, tu padre David me sirvió a mí. David fue el hombre que Dios le llamó el hombre conforme al corazón de Dios porque lo amaba de verdad, aunque cometió errores. Los seres humanos no somos perfectos,
pero sí podemos tener un corazón que se inclina a buscar a Dios. David fue el padre de Salomón y Dios le recuerda a Salomón en el versículo 17 y le dice: Salomón, si tú me sigues a mí fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces mis mandamientos, mis decretos y mis ordenanzas, entonces déjame decirte, yo voy a establecer una dinastía en el trono, pues hice un pacto con tu padre David que nunca le faltaría descendiente que gobernara sobre Israel. La promesa que Dios le había hecho a David era que de la descendencia de David nunca iba a faltar quien gobernara al pueblo de Israel. Pero siempre viene la advertencia. Dios quiere que las personas se sometan y obedezcan sus mandamientos. Versículo 19 le dice: sin embargo, si tus descendientes no me abandonan y desobedecen mis decretos y los mandatos que les he dado y sirven culto a otros dioses, entonces yo los voy a remover y los voy a quitar de la tierra que yo les he dado. ¿Por qué? Porque tristemente lo que Dios más desprecia y detesta es que nosotros, los seres humanos, lo abandonemos a Él, que es el Dios vivo, que es el Dios verdadero, por una imagen. Y es triste, pero el pueblo de Israel que lo conoció, que vio sus hechos poderosos, que Dios se les manifestó de una manera poderosa desde el día que los sacó de Egipto hasta el día que los llevó a ese lugar, los defendió de sus enemigos, los protegió, siempre levantaba personas para que los defendieran. Este pueblo constantemente se olvidaba de Él. Cuando estaban oprimidos, buscaban a Dios. Cuando Dios los liberaba y los bendecía, pasaban 10, 20, 30 años y se olvidaban de aquel que les había dado las bendiciones que tenían. Como ya tenían abundancia, se volvían a los ídolos a hacer cosas malas y perversas. Pero cuando caían otra vez presos o oprimidos por algún enemigo, se acordaban de que había un Dios verdadero. Sus ídolos no los podían liberar. Las imágenes no los podían proteger. Y entonces se acordaban de Dios, el Dios vivo, el Dios poderoso. Se arrepentían y lo buscaban. Y como Dios dice, si alguien me busca, me halla. Porque Dios es compasivo y Él es misericordioso. Así es de que esta enseñanza de que nosotros debemos someternos a Dios y buscarlo a Dios es por nuestro bien, pero más que por nuestro bien es para dejar un buen ejemplo para nuestros descendientes, para nuestros hijos. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare a mí y buscare mi rostro, dice, yo oiré desde los cielos y vendré y sanaré su tierra. Para tiempos como estos, los que estamos viviendo, debemos de traer a reflexión a nuestro corazón qué hemos estado haciendo nosotros. Tal vez nosotros tenemos algo personal que tenemos que arreglar. Pidamos a Dios que nos ayude. Pidamos a Dios que nos revele lo que tenemos que hacer. Salomón fue el hijo de David, fue el que construyó el templo. Pero Dios le da la advertencia. Así de que Salomón, mientras gobernaba, tenía que cuidar de no desviarse, de no olvidarse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a bendecir, lo iba a prosperar. Conocemos la historia de Salomón y tristemente quizás reinó por 30 a 40 años. Y Salomón, después de que Dios le da la bendición, pasó 1 año, 2 años, le servía a Dios, todo iba bien, 10, 15 años, empezó a mirar cómo Dios lo prosperó, pero empezó a mirar también cómo los países alrededor, vecinos de él, lo admiraban. Empezó Salomón a olvidarse del Dios verdadero y empezó a mirar que todas las bendiciones físicas, materiales que Dios le había dado, las empezó a mirar que eran de él. En sí Dios se las había dado, sí eran de él, pero eran para que las administrara sin olvidarse de Dios. El templo que Dios le dijo a Salomón que lo había escogido para que allí se hicieran los sacrificios a él, Dios le dice, si tú te olvidas de mí, yo vendré y destruiré, voy a remover todo esto. ¿Por qué? Porque tristemente iban a meter a los ídolos
que ellos estaban sirviendo. Versículo 20 dice: si se olvidan de mí y rinden culto a otros dioses, entonces yo voy a venir y desarraigar al pueblo de esta tierra que yo les he dado. Rechazaré este templo que yo he santificado para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Para los que conocemos la historia de Israel, sabemos que Israel es el pueblo que Dios escogió para dar un ejemplo al mundo de cómo vivir cuando vivían bien y de cómo no vivir cuando vivían mal. El pueblo de Israel, cuando Dios lo bendecía, se sometían a Dios, Dios los bendecía, los tenía bien y después se olvidaban. Dios les dice a ellos: tristemente, el templo que han construido para mí es hermoso, pero si su corazón de ustedes no es limpio, ni puro, ni me sirve a mí, yo voy a venir y voy a desarraigar todo esto. Tristemente, el templo fue construido 3 veces. Construido 3 veces y ha sido destruido 3 veces. Hoy están esperando volver a construirlo. No saben cuándo, pero ellos creen, los judíos, el pueblo hebreo, creen que es necesario volver a hacerlo. Y bíblicamente es correcto, lo van a volver a construir. ¿Por qué? Porque una de las profecías que están escritas y que no se han cumplido es que el anticristo, cuando venga, básicamente el mundo va a ir tras del anticristo. Los judíos van a creer que es el Cristo, pero no es el Cristo, es el anticristo. Y cuando tengan el templo, ellos, y que ya estén haciendo sus sacrificios, sabemos que cuando lo construyan ya serán señales de que el fin del mundo está muy cerca. ¿Por qué? Porque es en el templo donde el anticristo vendrá y les pedirá a ellos que lo adoren y que no adoren a Dios. La Biblia dice que este hombre se levantará contra todo aquello que se adora o se le dé adoración o honra. Él va a querer la honra para él. Es en ese templo donde el anticristo sorprenderá y entonces Israel se acordará de la profecía que Jesús les dijo, que iba a venir la desolación, la tristeza, la abominación. Lo peor que le puede suceder a Israel es que un hombre les pida que lo adoren, porque Israel es uno de los pueblos que saben que solo hay un Dios. El Shema de Israel, en Deuteronomio 6, versículo 6 dice: oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Solamente a Dios. Entonces va a ser muy interesante. El templo que Salomón construyó, Dios lo bendijo, pero Dios le estaba dando las advertencias. Si vinieren ustedes y se olvidaren de mí, pues yo voy a venir y voy a desarraigarlos. Versículo 21 dice: aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Si el templo era lo más maravilloso, era lo más esencial, era hermoso, no había otro templo como ese. Pero cuando Dios lo destruyó, la pregunta que iban a hacer las personas que pasaran y dijeran: ¿por qué Dios, el Dios vivo, el Dios de Israel, por qué hizo esto contra ellos? La gente se iba a preguntar. Pensarían: Dios es malo. Pero fíjate bien, Dios mismo les dice la respuesta. Cuando alguien que pase por aquí y pregunte: ¿por qué será que el Dios de ellos hizo estas cosas tan terribles contra ellos y contra el templo? Versículo 22 dice: la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Hoy que vivimos tiempos de peste, este virus es una peste. Básicamente el pueblo de Dios debe de meditar. Debemos de meditar y traer a reflexión qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado, qué hemos hecho con sus mandamientos, qué estamos haciendo para vivir
conforme a sus mandamientos y no conforme a nuestras propias pensamientos o nuestras propias reglas. Es un tiempo de meditar. Otra vez, no vamos a juzgar a nadie, no estamos poniendo el dedo a nadie, simplemente estamos llamando a una reflexión. Dios nos dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, ora y busca mi rostro. Esa es la persona de cada quien. Cada uno de nosotros debemos tomar tiempo para humillarnos, orar a Dios y buscar su rostro. Son estas tres cosas las que nos harán reflexionar. Son estas tres cosas las que harán que nosotros cambiemos nuestra conducta, cualquiera que sea. Nosotros, ante Dios, tenemos una responsabilidad de orar por nosotros, de orar por el pueblo, de orar por la ciudad, de orar por la nación. Pedirle a Dios verdaderamente que sane en nuestra tierra. Hemos pedido a toda la iglesia aquí en Casa de Luz que nos unamos con muchas otras iglesias que han tomado este versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hemos llamado a todos los hermanos a que hagan tiempo, ya sea a las 7:14 de la mañana o 7:14 de la noche, cualquiera que sea el tiempo disponible para usted. Queremos que escoja uno de los dos tiempos con su familia y hagan esta oración de humillarnos, de orar y de buscar el rostro de Dios. Sí, la iglesia y el pueblo de Dios son los responsables y es a quien Dios nos llama a que reflexionemos. Si lo hacemos, también vamos a compartir con las demás personas. Seamos honestos y seamos sinceros. Buscar a Dios es nuestro mejor trabajo que podemos hacer. En este tiempo en que estamos en casa, oremos al Señor, busquemos al Señor, porque Él es un Dios bueno, es un Dios compasivo. Él dice que Él hace misericordia a millares, a los que aman su nombre y a los que guardan sus mandamientos. Por eso, mis palabras para ustedes es, recordemos lo que el Señor nos ha mandado en este pasaje, Segunda de Crónicas, versículo 11 al versículo 22. Una historia hermosa que el pueblo de Israel tuvo. Ahora nosotros hagamos nuestra parte. Oremos, pidámosle al Señor, volvámonos a Él. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. El Señor dice que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fortaleza. Torre fuerte es el Señor. A Él correrá el justo y levantado será. 7 veces cae el justo, pero de todas ellas es el Señor quien lo levanta. Así es de que te esperamos que si continúes buscando al Señor en este tiempo que estás en casa a través de los videos, recuerda, los viernes y los domingos, viernes 7 de la noche, domingos 2 de la tarde. Bendiciones, que Dios les bendiga y hasta pronto.